Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube y a este curso, ¿no? Sobre anatomía. Espero que les esté ayudando este curso. La semana pasada vimos sobre la construcción de la calavera, ¿no? De una vista frontal. Hoy iremos viendo de la vista lateral. Para que ya terminado esto y tener una semana más de ejercicio, los que estén siguiendo este curso puedan ya estar preparados para entrar a todo lo que es la construcción de del cráneo, ¿no? En un lado lateral, como en otros tipos de perspectiva. Veremos algunos ejercicios y todo eso más adelante y sobre todo después la estilización del mismo. Y de ahí continuando con la construcción del rostro sobre este cráneo que hay que ir teniendo en cuenta y cómo vamos a ir desarrollando el cráneo para efectuar de la mejor manera la construcción de nuestras cabezas en el dibujo. Hay que seguir teniendo en cuenta lo importante que es el cráneo, como habíamos dicho antes, para definir muchas partes del rostro, cómo se verán, cómo interactuarán entre ellas y después cuando vayamos girando qué vamos a ver, qué no vamos a ver. Entonces hay que tener muy en cuenta cada parte a qué nivel se encuentra y cómo se va a ir ubicando dentro de nuestra cabeza, ¿no? En este cráneo, cómo va a ir desenvolviéndose todas estas líneas, estos flujos para ir creando de la mejor manera todo lo que es el cráneo. Entonces, aquí voy a aclarar un poco más en la parte de la anatomía. Desde el lado lateral hay que ir corrigiendo, bueno, no tanto corrigiendo, aclarando ciertas cosas, como el caso de lo que es el huesito nasal, ¿no? Que es este trozo. Yo creo que la semana pasada me di a entender que era todo esto, ¿no? Es solo este trocito de acá. Toda esta parte de aquí, esta sección de acá, todo esto corresponde al maxilar. Toda esta parte corresponde al maxilar. Eso no lo aclaré muy bien, ¿no? Y de la mandíbula es toda esta otra sección, ¿no? Todo esto de acá es la mandíbula. Entonces con eso ya vamos teniendo esta parte en cuenta. Continuando con eso, también habíamos hablado del cigomático. Entonces el cigomático sigue estando, ¿no? En la misma ubicación. Vamos a tener toda esta sección de acá, el cigomático. Es todo esto, ¿no? De la parte lateral lo vamos a ver. De la parte frontal va a ser, ¿no? La sección que teníamos antes que corresponde a esta misma parte. Y de ahí después de eso tendríamos, ¿no? La parte del frontal. Todo lo que es el frontal. Que tendríamos toda esta parte de acá. Para irnos acordando. Toda esta sección de acá corresponde al hueso frontal. Todo. Hasta acá más o menos la mitad de esto. Entonces hay que ir teniendo en cuenta, ¿no? Esto corresponde, con esto voy aclarando y arreglando algunas dudas y problemas que pueda haber en el anterior video. Entonces esto también entra un poco hacia acá y de ahí va acá. Ahora, ¿por qué desde el frente yo decía que esto hay que pasarlo, bueno, al parietal? Justo en esta parte habíamos aclarado acá. Lo que pasa es que hay muchas secciones en todo lo que es el hueso, ¿no? De la cabeza. Que cuando nosotros quisiéramos construir esto de la manera correcta, ¿no? Tendría que bajar toda esta parte hacia acá. De esto, dito esto el frontal, ¿no? Yéndose hacia acá adentro. Ah, bueno, aquí. Aquí lo hice mal. Todo esto, ¿no? El frontal llega hacia acá. De ahí viene hacia acá. Y todo esto sería el hueso frontal. Abarcando y pasándonos de esta línea, ¿no? Este corte lateral. Esto sucedería en la realidad, pero a nosotros no nos sirve tanto cuando estamos dibujando. Ocasiona muchos problemas el tener que controlar esa parte, por si acaso. Entonces, por eso le decidí cortarle hasta acá. Por eso les decía muchas veces que no es tanto aprenderse bien anatomía. Hay otras cosas que tenemos que ir teniendo en cuenta mientras vamos construyendo la cabeza, ¿no? De ahí el cigomático es todo esto de acá. Toda esta sección de acá. De ahí la parte del huesito nasal es esto.
De lo que hemos quedado toda la mandíbula, el maxilar superior, es de esta zona de acá. Todo esto, ¿no? Entonces, eso hay que ir teniendo en cuenta. Y de ahí habíamos hablado que este lateral de acá iba a ser el parietal. Toda esta sección de aquí vendría a ser el parietal. Y si vamos por la forma exacta, ¿no? Del parietal, solo vendría desde acá, este trozo de aquí. Faltándonos esta partecita de acá, que pertenece a esta zona de aquí, ¿no? Que pertenece al frontal. Pero para nuestra construcción vamos a tenerle más en cuenta toda esta parte de acá, ¿eh? Entonces, si nosotros esto vemos acá, en sí el parietal va a estar desde acá. Va a seguir una forma semicircular, debe ir esto, ¿no? Todo esto es el parietal en la cabeza, entonces vamos a ponerle aquí esto, ¿no? Es el parietal. Y ahí tendremos esto como el frontal, ¿no es cierto? De este el cigomático, este el huesito nasal, ahí tendríamos esto la mandíbula, ahí tendríamos este el maxilar, ¿no? De ahí aquí, en esta sección de acá, voy a poner ese color, justo esta partecita de aquí. Este es otro hueso, que se lo conoce como el esfenoide. Entonces este es el esfenoide. Y de ahí esta parte de acá, que llega justo esta parte hasta aquí, más o menos. Que sería toda esta sección de acá arriba. Eso se le conoce como temporal. Y de ahí la parte de acá abajo. Bueno, en sí este es un poquito más de arriba. Bueno, esta parte de acá. Esto es conocido como el occipital. En pocas palabras tendríamos de esa manera, ¿no? Una distribución correcta, como tendríamos. Pero antes les iba diciendo, a veces aquí el parietal y todo eso, o vamos a ver los flujos, ¿no? Cómo serían cómo tener aquí los ritmos y las secciones separadas correctamente. Entonces vamos a ver eso, ¿eh? Cómo tendríamos todo esto separado para la construcción y las partes que tenemos que tener en la cabeza. Entonces, como primera sección vamos a tener la parte frontal, lo que vamos a definir con todo el hueso frontal. Es toda esta sección de acá, incluido este trozo. Y lo vamos a ir llevando justo hasta acá, ¿no? Toda esta parte de aquí. Listo. Eso lo vas a tener como la parte del frontal, ¿no? No vamos a agregar la parte extra que viene hacia acá. Y de aquí va hacia allá. Eso lo vamos a dejar fuera cuando estemos construyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque en sí, aquí nosotros podemos hasta alargar esta parte, ¿no? Digamos, esta sección de la cabeza. Lo podemos alargar y que sea toda esta parte aquí. Entonces lo que vamos a unir tanto el frontal, el parietal y el occipital para generar esta sección de acá que nos va a servir para ir separando la cabeza como una sola sección. Entonces vamos a tener eso en cuenta, esto va a ser una sola sección. Después vamos a tener todo el centro de acá, ¿no? Que va a incluir un trozo del frontal, el parietal, el temporal y también como el esfenoide va a ser esta parte de acá. Ya que todo esto abarca ese corte que vamos a tener en el círculo, ¿no? Para la cabeza lateral. Vamos a tener toda esta sección. Entonces de ahí lo que vamos a tener después es toda la sección de la mandíbula. Vamos a tener separado esta forma. Tenemos el maxilar. Bueno, hay que incluir los dientes. Entonces el maxilar, entonces aquí también lo podemos abarcar con un poquito con el hueso de la nariz, pero no, solo vamos a tenerlo con esta. Porque el hueso de la nariz ya vamos a ver qué pasa con el hueso de la nariz después. Para poder irlo construyendo, así que lo vamos a tener en cuenta que esta sección que está aquí, sin contar el huesito de la nariz, toda esta parte, va a pertenecer a todo lo que es el maxilar. Y después ahora vamos a tener esta sección de acá. Toda la parte de abajo, esta parte movible, ¿no?
como la mandíbula. Esto vamos a tener todo esto como la mandíbula. Y debemos de tener el cigomático, que va a ser todo esto. Entonces todo esto va a ser el cigomático. Bueno, va hacia acá, más acá arriba, listo. Porque justo el cigomático, aquí en esta sección, va a ser el hoyito para la oreja. Y ahí se va a acomodar nuestra oreja. Pero vamos a tener separadas en esas secciones. Y de ahí por último, vamos a tener acá, ¿no? El huesito en la nariz. Entonces, antes yo lo hablaba, ¿no? Llamarle a este que está de este color como temporal. Le diré como frontal. Al que está verdecito, ¿no? Por lo que lo veamos desde el frente. Entonces, de lado lo podemos llamar frontal o puedes llamarle por siglas, ¿no? El frontal más el parietal y el occipital. Entonces el FPO, ¿no es cierto? Y vamos a tener en el medio, el corte del medio, donde vamos a tener el esfenoide más una parte del parietal, incluido el temporal, va a ser el SPT. Entonces, en estas partes tendríamos estas secciones, ¿no? Tendríamos igual acá el nasal, como siempre. De ahí acá vamos a tener el maxilar. De ahí aquí vamos a tener la mandíbula. Y por último el cigomático. Y de ahí este puntito aquí, debajo de esto, vamos a conocerle como el orificio del oído o el oído, ¿no? En sí. Tenemos que saber dónde está. Pero esto vendría a ser cómo tendríamos que tener las secciones dentro de la cabeza y cómo vamos a utilizar estas secciones para generar un flujo dentro del dibujo, que lo vamos a ir viendo acá, cómo lo vamos a ir construyendo, este flujo acá. Entonces esta es la primera parte, ¿no? Ir teniendo en cuenta de nuevo cómo se llaman los huesos, cómo está dividido. Esta parte vemos que aquí cómo vamos a dividir la sección que van a abarcar todos estos músculos. Esta es la parte más importante antes que los huesos en sí. Tú te puedes memorizar estas formas y no necesitas memorizarte todos los huesos, ¿no? Saber dónde están esas partes más importantes para poder ir trabajando todo lo que es el dibujo. Entonces ahora vamos a ir continuando para ver cómo vamos a irle construyendo esta parte del cráneo. Entonces, como antes teníamos dicho, ¿no? El cráneo, ustedes van a ver que del lado lateral va a tener una construcción un poco diferente. En el frente teníamos 2 unidades por 3, pero en el cráneo lateral vamos a tener 3 unidades, ¿no? La primera, la segunda y la tercera. Y de ahí también vamos a tener por este lado primera, segunda y tercera. Son 3. Tiene un tanto más, un tercio más que la cabeza, porque la parte de atrás es más alargada. Pero de ahí vamos a seguir cumpliendo con ciertas normas, como la misma altura, ¿no? Tener el medio, donde va a estar los ojos. De ahí vamos a tener este otro centro, que debe identificar justo el punto medio. Y esto pasa justo en el huequito del oído. Justo va a pasar ahí en el orificio del oído, que tenemos que tener en cuenta cómo va a ir acomodado. Entonces, cuando vayamos construyendo lo primero, hay que ir generando, ¿no? El círculo frontal, este que vamos a tener acá. En esta parte de aquí, vamos a intentar dividirlo, ¿no? En 3 partes mismo. Y vamos a hacerle que pase por ahí, por un tercio más o menos, hacia acá. De aquí de un tercio comenzamos. Y empezamos a generar como una esfera, un huevito, que lo vamos a llevar hacia acá atrás. Ahora aquí más o menos, aquí a esta altura, es donde justo va a tener un quiebre hacia adentro medio recto, algo así. Y lo vamos a llevar esto justo debajo, ¿no? Del orificio del oído. Vamos a irlo teniendo en esta forma. Entonces llegamos más o menos hasta acá. A un tercio de esta sección, ¿no? De toda esta sección, a un tercio aproximadamente. Y de aquí lo que vamos a llevar a un tercio debajo de esta línea. Entonces si nosotros esto lo bajamos de esta forma, llegamos hasta aquí un tercio, esto sería de esta forma. Entonces vamos a ir teniendo este cuenta. Vamos a tener acá y de ahí acá, ¿sí ven? Acá también va a pasar algo similar, algo así. Acá también es más recto, ¿no? Vamos a llevarlo aquí. Entonces esto hay que ir teniendo en cuenta, ¿no? Vamos a llevarle esto un tercio. De aquí se viene hacia acá. Y de aquí se va en esta forma. Entonces esto nosotros le vamos a bajar recto.
totalmente hasta donde lleva la mandíbula. Entonces esto tenemos que tener en cuenta que tenemos un tercio acá, el tercio es un poquito más adentro, hasta acá. Entonces esto hay que tener muy en cuenta dónde lo tenemos que ubicar. Entonces de aquí más o menos va a ir todo el maxilar. Entonces vamos a ver más o menos como hemos visto aquí, si esto dividíamos en tercios. Aproximadamente esta parte estaba justo acá en el tercio de esta zona. Podemos tenerla de esa manera también. Entonces acá más o menos ubicamos a la misma altura. Y de aquí esto se va a ir hacia acá al centro. Ahora aquí si dividimos esto en la mitad. Y de ahí esto volvemos a dividir en la mitad. Vamos a encontrar más o menos hasta dónde llega esta curva. Y de ahí se va hacia acá. Entonces esto vamos a tener como la primera parte en esta sección. Para ir construyendo el cráneo. Listo. Entonces vamos hacia acá. Y aquí nos vamos a tener en esta altura más o menos. Esta misma dirección. Ahora, vamos a empezar a ver los flujos. Veamos un ejemplo. Ahora, para todo lo que es la nariz, ya habíamos antes hablado. Que justo tenemos el huesito. Queda justo en el centro, ¿no? De esta parte. Aquí justo nos va a quedar todo lo que es el hueso nasal. De aquí va a salir más o menos. Entonces, si nosotros tenemos eso en cuenta, aquí es donde tendríamos que intentar abarcar. Si nosotros tenemos de esta altura el hueso nasal, entra desde acá. Entonces, desde aquí se va a ir hacia adentro un poco y de ahí va a salir hacia afuera, ubicando toda esta sección, No lo vamos a llevar mucho, pero antes de eso vamos a sacar un poco. Y cuando estemos aquí, lo que vamos a hacer es una curva, pero para eso tenemos que encontrar justo el centro, ¿no? Antes habíamos dicho que tenemos que ver el centro de esta parte, que es esta parte, justo antes donde, un poco encima de esta sección. Antes de aquí también vamos a buscar el centro, ¿cierto? Del centro vamos a subir un poco a la misma altura que habíamos hecho antes, lo de los dientes de la vista frontal. Entonces vamos a tenerlo acá, es un poquito por encima. Entonces lo que va a pasar aquí es que, bueno, tenemos nuestra sección. Aquí habíamos visto, habíamos mandado hacia adentro esta sección para sacar el hueso nasal. Y el hueso nasal llega hasta aquí más o menos. Y lo que va a pasar de aquí se va a ir hacia esta línea. Y de ahí va a ir hacia adentro. Entonces aquí es más salido. Esta parte es un poco más salido. Tenemos que tener eso en cuenta en lo que es la parte del maxilar. Este es un poco más salido. Creo que me exagero un poco. Bueno, este es más salido y vamos a irnos, ¿no? Recto hacia acá y de ahí vamos a ir hacia atrás. Y con esto vamos a tener la salida del maxilar. Después tenemos que ir arreglando un montón de otras partes. Como digamos un ejemplo acá, retiramos esta línea que hemos trazado, ¿no? Que era recto. Entonces, bueno, en esta misma rectitud, de este mismo punto que habíamos trazado esto recto, vamos a enviar hacia atrás en esta sección para hacer el agujero de lo que viene a ser aquí para la nariz. ¿Sí ven? Lo lanzamos para atrás. Y de aquí lo que vamos a hacer es llevarle hacia el frente y vamos a sacarle un poquito más y de ahí regresarnos. Entonces nos tiene que quedar de esta forma. Listo. De ahí lo que habíamos calculado antes, ¿no? Más o menos de esta altura. Esta va a ser toda la parte para el maxilar superior. Y aquí están los dientes, ¿no? Que en este caso tendríamos que dividirla en 8 partes para tener los dientes. Pero bueno, eso lo vamos a ver luego. Entonces tendremos aquí, de ahí tendremos el centro de la división. Después viene los dientes del maxilar inferior. Y lo que vamos a hacer aquí, después de entrar, vamos a buscar más o menos una altura similar. Vamos a bajar casi recto esto. Y a la mitad de esto es donde va a volver a salir el maxilar. Entonces el maxilar, lo que pasa acá, entra y sale aquí. Y de ahí se viene hacia atrás. De esta línea que habíamos calculado justo hasta acá. Hasta allá tiene que regresarse, ¿no? Y se regresa hacia acá. Entonces, ustedes lo pueden sacar de esta forma. Se va hacia el frente y nos regresamos hacia allá. Y buscamos más o menos esta altura de acá, ¿no? El que habíamos visto antes en el maxilar. Esta altura seguimos. Entonces, de ahí parte. Entonces, esto es esta forma triangular que teníamos acá, ¿no? Toda esta parte de acá que habíamos visto antes. Vemos esta sección de aquí, ¿no?
Entonces ya tendríamos esta parte, mandamos el maxilar, esta parte del maxilar hacia allá. Entonces llevamos, lo enviamos hacia acá, de ahí se viene hacia acá. Y justo de aquí es de donde va a ir vuelta surcando hacia acá arriba, ¿no? Vamos a calcular de aquí y le vamos a mandar justo hasta acá al medio. Y vamos a ir viendo después cómo vamos arreglando y cómo vamos conformando mejor esta parte. Ahora, para hacer esta sección de acá, si nosotros calculamos desde este punto hasta este punto, toda esta sección de aquí, el medio aproximado está acá. Vamos a moverlo un poquito más allá del medio, o es más fácil utilizar una tercera parte de esta sección. Si tú, esta es la primera y esta es la tercera parte. Entonces de esta tercera parte es donde está esa división, ese corte. En esta forma. Hasta acá lo vamos a llevar. Y lo que va a pasar de aquí lo vamos a llevar hacia adentro en la misma forma que teníamos antes, ¿no? Vamos a llevar hacia acá y de ahí va a bajar recto. ¿Hacia qué altura? Justo hasta esta parte del centro. Porque de aquí se va a ir hacia atrás. Y ahí se va a unir, ¿no? Al huesito que hicimos justo aquí donde va a estar. Más o menos el orificio del oído, que está un poquito detrás de esta línea. No está justo en el centro. Pero lo tendríamos hacia acá. Listo, eso hay que tener en cuenta. Cómo va ubicado, ¿no? Aquí en verdad esta línea tendríamos que llevarle hasta el centro de acá. Esto va hacia acá. Pero aquí todavía tendremos el oído, que este vamos a ver cómo nos sirve. Pero vamos a tener esta sección. Ahora, para trazar el orificio del ojo, nosotros lo que vamos a hacer es tomar desde este punto, ¿no? Donde habíamos hecho el corte. Acá. Justo este puntito de acá. Y lo que vamos a hacer es subir en esta dirección. ¿No es cierto? Más o menos entre este punto y este punto a la mitad, más o menos. Subimos. Y lo que vamos a hacer es llevarle hacia acá. Y de aquí tenemos que llevarle poco debajo, ¿no? Más o menos a la altura que habíamos desencadenado el otro. Y va a tener que verse, ¿no? Guiado por esta sección de acá. Y de aquí va a bajar hacia acá al frente. Y va a entrar en esta forma. Así. De ahí para calcular el hueso del... todo lo que es el frontal. Justo de esta línea de acá también. Lo que vamos a hacer es llevar una línea en este sentido. En esta forma. Eso nos va a ayudar para separar el maxilar. Y vamos a ir justo en esta altura. Entonces si nosotros esta misma línea la tomamos justo al nivel de la nariz, ¿no? De justo el terminal de la nariz, esta sección de acá. Avanzamos un poco más hasta la mitad entre los dos. Y de ahí esto tendría que irse justo hacia acá. Entonces ahí estamos sacando todo lo que es ese huesito, ¿no? De acá. Entonces esto se une hacia acá. Y ahí sale eso hacia atrás. Lo que vamos a hacer aquí es avanzar esta linecita de aquí un poco. Aquí, digamos, lo único que vamos a agregar es bajarle un poquito y vamos a sacar un poquito esta línea, ya que estos dos puntos no se unen exactamente. Entonces desde acá viene, que viene a corresponder al punto que habíamos marcado antes. ¿Se acuerdan que llegaba esto hacia acá? Hacia ese punto. Entonces esto va a corresponder también a esa llegada ahí. Ahora, un extra aquí, de esto de aquí justo al centro, vamos a subirle un poco, que quede de esta manera. Y esa es la forma que va a tener ahí en la parte del cráneo. Listo, entonces vamos a tener esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es tomar más o menos la mitad de esto, que está aquí por acá más o menos. Vamos a ver este recto y lo vamos a dividir a la mitad. Alrededor de esta mitad vamos a tener que ir calculando ciertas cosas. Pero justo aquí, este doblez de acá, ¿no? Lo vamos a curvear. Esto lo vamos a hacer una curva ahora. En vez de quedarnos de esta forma, lo que vamos a hacer es aquí, llevarlo recto y le vamos a hacer en esta forma la curva, hacia el otro lado. Y va a llegar acá, y de aquí sí, nos tiene que hacer la curva hacia acá en esta forma. Y listo. Ahora, de aquí, justo de esta sección, lo que vamos a hacer es hacer esta guía, verán. Vamos a tener este punto, ¿no? Y lo que vamos a hacer es de esta curva en esta forma. Por el momento, solo vamos a tener en esta forma. Y de aquí, justo de este centro, vamos a bajar de aquí, recto. Y de ahí borramos esta sección de acá.
y esta parte de aquí. Entonces, en esta parte tendríamos esta forma. Aquí le vamos a curvear un poco y esto de aquí lo vamos a llevar hacia acá adentro en esta forma. Listo, ¿no? Entonces tendríamos ahí esta parte de acá. Ahora, lo que vamos a hacer acá, habíamos dividido en la mitad. Ahora voltamos aquí a seleccionar hacia adentro casi la mitad, ¿no? Y todo aquí vamos a hacer una curva en esta forma. Así, dejando un espacio aquí, lo calculan más o menos un poco al ojo. Pueden hacer la mitad. Si quieren algo más fijo, les estoy ayudando para que sea más fijo. Esta es la tercera parte, lo que hemos escogido. Y vuelta de la mitad de esto de aquí. Lo que vamos a hacer es llevar justo en esta forma, ¿sí? Curva. Y lo vamos a llevar esta curva hacia acá, en esta forma. Ese sería el maxilar superior acá. Y vamos a tomar justo desde este mismo punto. Y lo que vamos a hacer es más o menos debajo, ¿no? De este nivel hasta acá al centro. Y vamos a trazar una contracurva aquí, una curvita en esta sección hacia allá. Más o menos de esta forma. Con esto vamos a tener ya separada esta parte. Ahora aquí de este huesito del centro, ¿no? Le damos aquí la curvita. Y con esta misma dirección vamos a bajar hasta el centro. Y vamos a hacer como una curvita hacia acá. En esta forma. Este le subimos recto. Y le volvemos a llevar justo con la zona que habíamos dejado acá. Entonces digamos toda esta sección de aquí es el orificio del oído. Y vamos a tener esta forma. Siguiendo esta misma línea lo que vamos a hacer es llevarle hasta acá abajo en esta forma. Bueno, esto es todo muy abajo. Vamos a arreglarlo un poquito. Esto es más arriba, no es tan abajo. Y esto tiene que, le llevamos de esta forma justo hasta este cruce. Y de aquí va a salir esto del cráneo. Así, de esta forma. Entonces, estas es más o menos las líneas guías, ¿no? Que vamos a ir teniendo cuando vamos construyendo el cráneo. Entonces con esto ya tenemos que tener en cuenta cómo vamos a ir abarcando toda esta parte del cráneo. Entonces después ya viene todo lo que es la limpieza del mismo cráneo. Entonces vamos a ir trabajando todas las partes, ¿no? Digamos esta parte de aquí, es verdad que es curvo, pero es más recto. Y en esta sección se va curvando más. Entonces aquí vamos a tener esta forma en la cabeza. Entonces viene recto, llega acá, se curva. Va a salir un poquito más. Recuerden que tenemos esta sección de acá, que es un poco más salido. Entonces esto de aquí va a salir un poco hacia arriba. De ahí va a bajar recto hasta esta altura. Y de ahí va a entrar para el orificio nasal. De ahí esto viene en esta sección. Baja un poco. Y de ahí unimos esto como triángulo. Tendríamos el huesito de la nariz, ¿no? Esta sección. Entonces de aquí seguimos. Y ahí le vamos buscando, ¿no? Cómo es la forma correcta. Esto viene hacia acá. Entonces, bueno, revisando esto, ¿no? Viene hacia acá. Viene hacia acá. Va hacia acá. Este es el huesito de la nariz. Vamos a esta parte curva. Esto sigue hacia acá. Esta parte que estoy agregando es la otra línea porque acá abajo es cóncavo. Recuerden, es medio un orificio. Acá. Esto lo voy a arreglar un poco. Es más metidito. Y acá no. Viene toda esta sección. Que lo vamos a ir llevando, ¿no? En esta curva. De esta forma. Ahora de aquí, en vez de ser recto, lo vamos a bajar de esta manera medio recto, guiándonos con la sección que hemos separado con esa curva que hemos hecho, lo vamos manejando de esta forma. Y ahí sí, ¿no? Dividimos esto a la mitad. 1, 2, 3, 4, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Que más o menos son la cantidad de dientes, ¿no? Que se va teniendo. Esta parte. Bueno, no voy a dibujar tan exacto los dientes.
Ahora, en la parte de acá abajo lo que vamos a hacer es dibujar un poquito más adentro de esta sección. Entonces ahí sí vamos a dividir esto vuelta. Los dientes, ¿no? Entonces tendríamos acá todo vuelta los dientes. De esta forma. Entonces ahora esta parte de aquí, sacamos aquí un poquito y le dirigimos, ¿no? Hacia adentro de esta forma. Y de aquí esto sí se va a ir totalmente en esta curva. Hasta acá. Entonces con esto ya vamos formando. Recuerden, aquí tiene todas esas linecitas, todas esas partes de la misma boca, ¿no? De acá, el pómulo, como habíamos visto antes, va a seguir esta dirección. Se va a ir todo esto hacia acá. Justo aquí baja. Aquí va a entrar un poquito en esta forma. Es como que se ajustara aquí a este hueso. De ahí esto viene justo hacia acá, ¿no? Hacia esta sección. Lo vamos a tener hacia acá. Y no, ya hemos visto. Aquí viene el orificio del oído. De ahí este huesito nace de acá. Va a ir hacia acá y esta forma. Aquí no va a cambiar mucho. Acá, bueno, sí, lo vamos a acomodar a esta forma. Vamos a mandar el maxilar hacia acá. Y de aquí sale toda esta otra parte del maxilar. Lo tendríamos en esa forma aproximadamente. Y de aquí, como había dicho antes, va a venir esta parte. Va a entrar acá. Debe ir bajando todo esto y va a ir hacia acá. Esto entra en esta forma. Entonces ir teniendo toda esta parte acá el cráneo. De ahí lo que vamos a tener en esta sección, justo, ¿no? Ese de ese triangulito que hemos hecho que va a ser, si esto nosotros lo alargamos, esto viene hacia acá y de aquí hacia acá. Justo aquí a la mitad de esto va a quedar estos orificios aquí, ¿no? Que habíamos dicho antes que tenemos. De ahí aquí esto va a salir un poco y se va a unir acá a la mandíbula. Acá se va a notar un poco, ¿no? Toda la parte de atrás del cráneo. Esto se dirige hacia acá. Esto viene hacia acá. Y todo esto es algo que está por dentro. Entonces ahora toda esta parte llega hacia acá. Esto va hacia acá. Vamos a ir teniendo en esta forma. Ustedes ya ven cómo se va construyendo el cráneo ya de una manera más fácil y simplificada. Entonces de aquí solo es viendo estos ritmos. De aquí esto viene hacia acá. De ahí todo esto va a bajar en este sentido. Aquí se va a acomodar todo lo que es el ojo. De aquí viene esto, se va hacia adentro. Esto sale un poco. Ahora aquí, esto es un poco hacia adentro, toda esta zona. Queda en sombra. Entonces eso hay que tener en cuenta. Toda esta sección queda un poco en sombra. Y de aquí sale para esta parte del hueso, ¿no? De aquí todo esto, ¿no? Como habíamos visto antes, esto está hacia abajo. Toda esta parte está viendo hacia abajo, así que queda un poco en luz. Entonces de aquí todo esto viene hacia acá. De ahí viene en esta forma. Y de ahí se entra hacia acá. De aquí se sube un poco porque aquí se va a ver la parte superior del hueso justo en esta parte. Pero se va manejando de esta forma. De ahí sigue esto, acá se ve más tenue. Pero todo esto va hacia acá. Entonces ahora voy a voltearle un poco para poder trabajar esta parte. Entonces de ahí solo lo que continuamos acá, todo esto, vamos manejando la curva como va teniendo, ¿no? La cabeza. Y justo aquí llega un poco, seguimos manteniéndonos. Ahora aquí vamos a intentarle mandar de la misma forma medio curva. Arreglándolo un poco, que no quede tan recto. Aquí sí entra un poco hacia adentro la curva. Y de ahí sí vuelve a retomar la forma de la curva. Algo así. Y listo, con eso es cómo se vamos estructurando todo lo que es la cabeza, el cráneo en sí, de la manera lateral, ¿no? Entonces esto es lo que tenemos que ir teniendo en cuenta. De ahí ahora vamos a ir analizando también las curvas, los ritmos que vamos a ir teniendo cuando vamos construyendo
y hacer también la planimetría, pero vamos a hablar un poco de los ritmos. Cuando nosotros generamos en la cabeza, después de todo esto que tenemos del cráneo, ahora tendremos que generar el ritmo. Y entonces, ¿qué se hace? El primer ritmo es toda esta parte de aquí y va a venir una línea medio curva en esta forma. Entonces, uno seguía toda esta parte en esta forma. Sí, va a pasar justo por la nariz, donde está la nariz, y todo esto va a ir en este ritmo. Entonces esto tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cómo va a ir todo este ritmo acá en la cabeza. Entonces, listo, ¿no? Entonces, verán, primer ritmo, venimos hacia acá y viene curva en este sentido. Aquí lo que después vamos a ver cómo agregamos esta sección de acá, ya lo veremos. Y después vamos a tener otro ritmo, que es esto de acá, que va a venir hacia aquí. Creo que esto lo va a hacer con otro colorcito. Vamos a hacerle con este de acá. Entonces viene hacia acá. De ahí va a ir hacia adentro en esta dirección. Y justo de este punto, lo que va a pasar es que tiene que irse hacia este mismo punto de acá. Vamos a llevarlo en esta forma. Entonces va a ser en esta forma, ¿no? Espérenme un ratito. Entonces, bueno, no lo hice más. Justo tiene que pasar por el centro de acá. Va a ir en esta forma. Justo hasta acá, hasta el centro. ¿Sí ven? Ese es el otro ritmo que vamos a tener acá en la cabeza. Entonces vamos a cortar el lateral. Vamos a ir a este ritmo. Ahora, para obtener esta parte es que más o menos desde este punto a este punto sacamos un tercio. O ahí se hace el cálculo. Y aquí va a venir una dirección así. Y esto también regresa hacia acá. Después solo se agrega esa parte. Es más o menos del otro ritmo que se tiene. Si ven justo a donde va la nariz y de ahí vamos hacia abajo. Entonces con eso se va obteniendo ese extra que tenemos ahí en el cráneo. De ahí acá, ¿no? Una curva de esta manera. Y de ahí una curva en esta forma hasta ese punto. Después desde acá una curva en esta forma, si ven. Seguimos una curva así. Y justo de esta unión después mandamos una curva en este sentido. Es la forma. Aquí lo único que hacemos, trazamos línea recta para encontrar. Verán, trazamos esta línea recta hasta la mitad y de ahí encontramos de dónde tenemos que salir, ¿no? Es otra parte. Entonces aquí todo esto tiene que estarse moviendo con esos ritmos. Y vamos a después construyendo las cabezas rápidas y cómo vamos a utilizar estos ritmos para ir construyendo todo lo que es la cabeza. Y después de acá tenemos esto otro más circular. Háganlo nomás. De una forma más circular esta parte. Pueden llevarlo así, ¿no? Como ustedes quieran este círculo. Se puede ir agregando. Pero eso es una forma más circular. Y es lo que va a mantener todo lo que es los ritmos en la cabeza. Y esto es lo que nos va a dar a que también tengamos secciones, ¿no? Aquí en la cabeza vamos a tener ciertas secciones que también tenemos que ir teniendo en cuenta. Entonces, con esto como nos va dividiendo, también tenemos que tener lo que es el frente y lo que son los laterales dentro de nuestro cráneo de la vista frontal. Al frente siempre va a estar relacionado con la cara, ¿no? Como habíamos dicho, de la cara frontal. Entonces, toda nuestra zona de frente va a ser esta sección de acá. Entonces, llega hasta acá. Vamos a tener todo este punto, ¿no? Entonces todo esto sigue siendo el frente. Siguiendo esta partecita de aquí. Y el centro, todo esto. Pertenece a la parte frontal de nuestra cabeza, ¿no? Lo que estaríamos viendo al frente de la misma, ¿no? De nuestra parte lateral, acá en la cabeza, en cambio, vamos a tener toda esta parte de acá. Todo, ¿no? Incluido toda esta sección. Todo esto de aquí. Todo esto es nuestra parte lateral. Que vamos a irle viendo antes cómo correspondía, ¿no? Esta parte. Y de ahí tenemos nuestra parte ya trasera, la que es el fondo. Que corresponde a esta sección de acá. Que de la vista frontal esta parte no se ve.
Entonces por eso no se cuenta. Entonces esta parte de aquí desde la vista frontal no se ve. Esta parte sí, no lo vamos a ver. Así que está dividida en estas tres secciones. Si esto nosotros lo llevamos también acá al frente, ¿no? Entonces tendríamos como parte frontal toda esta sección de acá. Todo esto es la parte frontal del rostro. De ahí en otra parte lateral todo esto de acá. Y de la parte trasera a veces son estas partecitas que se ven acá atrás, acá atrás. Pero más o menos es la idea, ¿eh? De esa manera se va formando. El rostro tiene estas tres secciones, que estas van a ser importantes cuando estemos trazando todos los otros puntos de vista. Y tenemos que irlo dividiendo en la cabeza todo esto. Entonces ya teniendo esto en cuenta, también ahora vamos a ir revisando todo lo que es la planimetría dentro, ¿no? De todo lo que es la cabeza, como habíamos hecho antes. Entonces aquí la misma idea, ¿no? Si ahora nosotros tomamos desde la sección de acá del frente, entonces vamos a tener la misma idea. Entonces justo desde esta salidita, entonces vamos a tomar acá, no desde el frente. Justo en este punto vamos a separar esta parte de aquí, como habíamos hecho antes. Ahora segundo acá, como habíamos planteado antes de esta partecita de aquí, va a tener que subir, ¿no? En esta dirección. Y de ahí justo se va a quedar aquí esta parte. Entonces esto sube de nuevo hacia acá. Y tenemos esta forma, ¿no? Este es un poco salido de esta forma. Entonces esta es la parte de abajo. Y ahí está la parte que tendríamos arriba. Entonces toda esta sección de aquí ya van formando el plano que tenemos acá, ¿no? En esta sección. De ahí aquí vendría, ¿no? Esto baja un poco, dándonos aquí esta parte acá y esta parte acá. Vamos a tener esta sección justo para el de la nariz. Entonces la nariz, aquí viene toda esta sección. Se va hacia atrás y justo de este punto se une hacia acá. Entonces esto tenemos que ir teniendo en cuenta. Ahora, esto de aquí, ustedes van a ver que va a irse relacionando con ciertas líneas. Entonces, si ustedes ven esta línea de aquí, va a corresponder a la línea que tenemos acá. Sino que aquí de vista lateral, esta línea se va a ver más grande. Y de ahí con esta línea de aquí, ¿sí ven? Entonces esto va a ir formando toda esta sección de acá, que antes teníamos de esta línea. Entonces, si venimos, ¿no? De nuevo, vamos a ir limpiando esta parte. Listo. Entonces esto de aquí, ¿no? Iba hacia acá, de ahí va hacia acá. Todo va haciendo esa línea. Estas líneas de aquí, como le vemos de una manera frontal, no se va a dar cuenta uno de que son. Y esto baja hacia acá. Entonces de aquí es de donde vamos a unirnos vuelta al medio de la nariz, justo acá. Entonces esto va recto hacia acá y aquí va a bajar recto ya en este sentido. Entonces ahí vamos a ir teniendo, ¿no? Ese plano ahí en la nariz. Ahora, continuando esta misma línea, justo acá, va a venir toda esta guía hacia acá. Que es teniendo, ¿no? De aquí esta partecita del cigomático. Aquí quedan, esta les junté mucho. Entonces esto va acá. Y esto va un poco por debajo. Y esta linecita lo que va a hacer es, uno, dividir la parte lateral de acá, dejando este espacio aquí, que es más salidito del ojo en esta parte. Y de ahí con la misma, desde este mismo punto, bueno, este es un poquito más al centro, justo al centro de acá. Entonces esto va hacia allá. Y justo de esta parte, nosotros aquí vamos a tener que enviar esto hacia acá atrás y de ahí hacia aquí al frente. Entonces, ¿por qué? Porque toda esta sección de aquí va a verse de esta forma. Y ya se va compensando, ¿no?
toda esta parte. Entonces de aquí lo vamos a tener todo esto de esta forma. Entonces ahí pueden ir viendo, ¿no? Que esta sección de acá ahora va a corresponder a esta sección de acá. Entonces todo eso lo tenemos que ir dibujando de esta forma. Bueno, aquí en sí, esto va hacia acá al frente. Entonces ahora tendríamos esto de acá. Ahora esto de aquí sigue hacia acá. Y esto es lo que nos va a dar esta forma. Esto que teníamos antes, ¿no? Esta formita de aquí. Hasta más o menos aquí donde le dividíamos antes del temporal, ¿no? Donde termina el hueso frontal. Justo hasta ahí va a ir esta parte de acá. Ahora, desde este mismo punto de aquí, que ya sube hacia acá, también va a venir otro que es lo que va a dividir de una manera un poco lateral. No, esto no lo divide lateral, estaba bien ahí. Entonces de ahí viene todo esto, ¿no? Que va a ser aquí recto. De esta forma. Y aquí se va a unir hacia acá. Hacia acá. Y de aquí lo que vamos a hacer es una curva en esta forma. Solo para ir definiendo esta parte. Y aquí se va a unir con esta sección. Que de aquí esto de aquí lo vamos a hacer totalmente recto en esta forma. Recuerden que estamos haciendo solo por planos. Solo para saber cómo va a ir afectando la luz en estos planos. Esos tendríamos de esta manera. Este es un poquito más acá abajo. Listo. Entonces tendríamos este plano. De ahí, digamos, de acá del rostro. Lo que va a pasar es que va a ir hacia acá. Este plano. De ahí va a ir hacia acá abajo. De esta forma. Entonces aquí lo que vamos a hacer, esta partecita, es que lo único que vamos a llevarle recto. Hacia acá. De esta manera. Entonces tenemos esta parte y esta parte acá. Toda esa sección nos va a quedar de esta forma. Nosotros podemos aquí unir esto después solo para rellenar. Para tener una idea. Entonces esto tiene que ir un poco hacia el frente. Y de aquí, ¿no? Vamos a curvar todo esto en solo esta forma. De esta manera. Entonces ya vamos teniendo otro plano. Ahora este plano de acá va a ir hacia acá. De ahí va a ir hacia acá. Y justo de este punto que habíamos hecho esta entrada. Ahora esto va a ir en esta curva así. Entonces ahora aquí, lo que pasa justo aquí, se va a unir de esta forma. Justo llega a esta altura y de ahí va a ser una curvita hacia atrás. Y se va a unir y de ahí se va a ir esto al frente. Así. Ahora toda esta parte de acá del maxilar vuelve a irse en esta forma, en esta curva. Y esto aquí se va a ir hacia acá, ¿no? Entonces aquí vamos a tener esta transición. Esta de aquí, ¿saben qué? Más fácil es tenerla recta. Vamos a tener la recta así, de esta forma. Igual solo es un plano, es solo una representación. No es que estamos haciendo exactamente como se debe de ver todo. Entonces esto se va a ir hacia allá, de esta manera. Y acá atrás lo que vamos a tener es solo la unión de esta parte en esta forma. Entonces con esto vamos simplificando toda esta sección. Entonces todo esto se va hacia acá arriba. De ahí esto va hacia acá. Y listo. Entonces con esto vamos teniendo toda esta parte. Ahora aquí esto se va en una sola dirección. Hacia acá de esta forma. Y de ahí aquí lo que tendremos que hacer es solo acomodar esta forma. Y esta forma. Aquí vamos a bajarle un poco curvo también. Vamos a hacer aquí estamos buscando ritmos, ¿no? Entonces vamos a bajar un solo ritmo de esta forma. Y de ahí de acá lo que vamos a hacer, vuelta es solo ese ritmo en esta forma. Si queremos aquí, lo enrectamos un poco y listo para dar esa sensación. Y de esta manera tendríamos, ¿no? Todo este plano. De ahí tendríamos toda la parte lateral. Este corte acá, que va a seguirse manteniendo en esta parte del dibujo. Y lo vamos a unir con esto de acá. Y justo aquí, en la parte de aquí de la cabeza, justo al medio, aquí vamos a tener una línea.
¿no? Más o menos hacia dónde va el... Oh, no, esta lista muy atrás. Es justo el medio. Y ya tenemos la línea acá. Es por querer justo es esta línea de acá, ¿no? Seguimos esa línea. Y tendríamos la parte del medio. Toda esta sección. Entonces lo que necesitamos acá. Vamos a ver esto, como estamos haciendo un solo ritmo. Esto lo vamos a llevar en pico hacia acá, digamos de esta forma, ¿sí ven? Y de aquí lo que vamos a hacer es unir también de esta forma. Esto se une de esta forma. Y aquí no necesitamos esta parte. Entonces solo vamos a necesitar estas curvas. Entonces ahí tenemos todo lo que es, ¿no? La estructura. Acá lo que vamos a hacer es esto. Con esto. Y ya tenemos todo lo que sería la planimetría acá, ¿no? En este lado de la cabeza. Entonces las sombras igual, ¿no? Vamos a pintar las que están un poco hacia abajo. Entonces con eso vamos a tomar aquí un color medio, un 78. Entonces, lo que están a los laterales de hacia abajo, como esta parte de aquí, ¿no es cierto? Tenemos toda esta sección de aquí. En ese lateral hacia abajo, esa vista. Igual que esta partecita de acá, todo está viendo hacia abajo. La mitad, aquí nos olvidamos de marcar la mitad, pero justo aquí la mitad también de esta parte está viendo en esa misma dirección. Entonces ahí nos olvidamos marcar. Entonces eso nos olvidamos el centro, ¿no? Este centrito acá. De los dientes de acá y los dientes superiores. Pero bueno, tendríamos esta forma, ¿no? Continuando con lo que habíamos dejado. Entonces están viendo hacia abajo. Son un punto medio oscuro. Vamos a bajarle esto un poquito más la luminosidad. Entonces están hacia abajo y frente un poco. No, creo que está... No, mantengámoslo ahí mismo. Hacia abajo un frente un poco. Entonces esta parte también va a estar en una vista que no sería tan hacia abajo al frente, este lado. Estas ya son vistas frontales. Aquí sí, a veces en esta partecita aquí hay un cortecito. Que a veces se lo pone o no se lo pone, como ustedes quieran. Para generar esta forma. Se lo puede poner igual que acá abajo, ¿no? Se le manda también un cortecito. Lo puedes poner o no. Pero hay que solo ir entendiendo las partes que están, digamos, este es un orificio, se ve hacia adentro. Y toda esta parte. Digamos que tendríamos estas secciones que están viendo un poco hacia abajo y van a ser la parte donde va a ir tomando sombra, ¿no? Igual que toda esta parte de acá se va para adentro porque es curvo, ya no es tan recto como la otra sección. Recuerden que este es más curvo, entonces aquí se va justo desde la mitad, desde este punto. Se va hacia abajo y se va haciendo una curva. Tendremos que ir teniendo en cuenta. Ahí tenemos puntos medios, ¿no? De sombra. Como aquí, ¿no? Esta sección de aquí que antes se había plasmado en el dibujo. Que queda casi toda esta parte de acá. Que es un medio lateral, ¿no? Todo esto. Que ustedes se dan cuenta, aquí nos vemos tanto el frontal. Entonces ahí tenemos todo este medio lateral que también está en sombra. A sección de este puntito de acá, que esto no, este de aquí y este de aquí ya no va a estar tanto en sombra. Pero estas otras partes, este también va a estar un poco, porque está viendo hacia el frente, no está viendo tan arriba. En nuestro punto de vista, ¿no? Toda esta parte de aquí, esto. Este es más oscurito. Esto tiene una intensidad en esta forma. Acá arriba es claro. Bueno, entonces acá también es un... Sí, esto también queda en un color un poquito más oscuro que la parte de arriba. Un poquito. Pero si lo vamos dividiendo, ¿no? En los puntos de vista. Entonces crezcámoslo un poquito para que se entienda mejor. Esto es más oscuro. Esto es más oscuro. Esto es más oscuro. Aquí el ojo que va hacia adentro es más oscuro.
Toda esta parte de aquí es más oscura. Se va difuminando acá, pero ahí está siendo más oscuro. Bueno, aquí hay esas sombras y todo eso. Todo esto sigue siendo más oscuro. Esta parte de acá abajo y esto. Acá un poco, pero ya lo difuminamos esto. Entonces más o menos se mantiene de esta forma. Toda esta parte de las sombras acá en el cráneo lateral. Entonces con esto hay que ir entendiendo cómo se va formando el cráneo, cuáles son esos ritmos, cómo vamos a ir dividiendo con esta sección de las partes planimétricas para ir coloreando y dando ciertos puntos de vista más a nuestro cráneo, que se note muchísimo mejor. Practiquemos esto. Le recomiendo muchísimo. Esta parte fue un poco más rápida, pero practiquémoslo y tengamos muy en cuenta los nombres que cada parte que selecciona para poder nosotros después ir construyendo la cabeza de una manera muchísimo más cómoda. Sea más fácil de ir trazando todo esto, podamos crear una planimetría mucho más fácil después para poder dar luz, poder dar sombras. Y vamos a ver para qué nos sirve tanto tener todas estas vistas con planos, los niveles de sombra que hemos de ir teniendo en cada parte y iremos acomodándole, pero esto es lo básico de lo básico. De esta manera podemos construir un cráneo, tenemos que tener la simplificación del cráneo, ir viendo estas líneas curvas y todo eso, que los voy simplificando y voy uniendo ciertas partes, porque esto nos va a ayudar después a entender bastante lo que va a ser nuestra estilización en la cabeza. Entonces yo les recomiendo esta parte, practiquemos bastante, pongámosle mucho empeño en esto, ejecutemos esta hoja, ya les compartí a ustedes, volveré a compartir esta partecita en los comentarios o en la comunidad. Practiquemos bastante. Y de aquí la siguiente clase vamos a ver todo lo que sería aplicar estas dos caras y cómo crear la vista en 3/4, que es entrar un poco en perspectiva del cráneo para ir entendiéndolo. Pero antes de eso desearía que tengan bien entendido esa parte, puedan dibujar el cráneo de la manera frontal y lateral rápido. Hagámoslo esto de una manera que ustedes puedan irlo haciendo sin que tengan que ver muchas referencias, ya lo tengan más o menos en la cabeza memorizado. Y de ahí sí para después poder construir lo otro. Y mientras vaya explicando esa parte, ustedes pueden irlo construyendo y solo vayan recorriendo toda la información que tienen en la cabeza y se les haga más fácil entender esta parte. Una vez más les agradezco muchísimo. Por favor, dejen en los comentarios si hay algo que no se va entendiendo en esta parte. En los siguientes videos iré generando una sección en donde vamos a ir aclarando esas dudas, o habrá un nuevo video de aquí donde va a ser aclarar dudas sobre estos cursos de anatomía para que ustedes solventen esas dudas en un video. Entonces, una vez más, gracias por todo esto, ¿no? Ir ustedes viendo mis videos, compartiéndolos. Sí, les agradezco muchísimo esos likes, esos comentarios. Gracias. Ayúdenme que este contenido pueda llegar a más gente. Si tienen algún conocido que le interese aprender anatomía, pueden compartir este video a ver si le es de su agrado y lo puede ir usando para él aprender todas estas partes de anatomía. Una vez más, mil gracias. Cuídense, practiquen. Recuerden, la práctica es el maestro. Y solo está en ustedes que puedan llegar a lo alto. Con esto me despido. Gracias. Hasta el siguiente video. Bye bye.